¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal y esperaste, sin respuesta? Oras, buscas dirección, pero parece que el cielo está en silencio. Quizás estás buscando en el lugar equivocado, o quizás la señal ya llegó, pero aún no lo has notado. ¿Y si te dijera que hoy podría ser el día en que todo cambie? Que este mensaje podría ser exactamente lo que necesitas para entender lo que Dios está tratando de mostrarte. En el video de hoy, te revelaré cómo Dios te habla, en formas que ni siquiera puedes imaginar. Si miras hasta el final, te darás cuenta de algo que puede transformar completamente tu vida espiritual y brindarte la claridad que buscas. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a YouTube a comprender que este video es relevante y puede llegar a más personas que necesitan este mensaje. Y cuéntamelo en los comentarios, ¿desde dónde estás mirando? Quiero saber hasta dónde llega este mensaje. Ahora, escribe en los comentarios con fe: Dios, estoy listo para escuchar tu voz. Esta es una declaración de alguien que cree que el Señor está hablando y quiere ser sensible para entender sus señales. Y una cosa más. Piensa en alguien que necesita una respuesta de Dios. Alguien que quizás se sienta perdido o sin dirección. Envía este video a esa persona. Tú puedes ser el instrumento que Dios usará para cambiar su vida hoy. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que Dios guarda silencio? Que por mucho que ores, clames, pidas respuestas, todo a tu alrededor sigue igual. Es un sentimiento que duele, que genera incertidumbre y hasta miedo. Empiezas a preguntarte si estás en el camino correcto, si Dios realmente te está escuchando o peor aún, si a Él le importas. Este es uno de los dolores más profundos de la vida espiritual. El silencio de Dios puede parecer un vacío imposible de llenar. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este silencio es también una respuesta. La verdad es que Dios nunca deja de hablar. ¿Pero estamos esperando la respuesta correcta? ¿Estamos prestando atención a las señales que Él ya nos ha dado? ¿Qué significa esperar una señal? Muchas personas piden una señal de Dios como si estuvieran esperando que suceda algo espectacular. Un trueno en el cielo, una voz audible que grita tu nombre, una respuesta directa, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué pasa si Dios ya está hablando y usted simplemente no se da cuenta? ¿Cuántas veces has pedido orientación, pero sigues esperando un tipo específico de respuesta? ¿Dios no te ha respondido o estás ignorando la forma en que Él eligió hablar? En el libro de Primero Reyes encontramos un poderoso ejemplo de esto. El profeta Elías estaba huyendo y se sentía completamente solo. Esperaba que Dios le hablara en gran manera, pero Dios no vino con fuerte viento, ni con terremoto, ni con fuego. Llegó en un suave susurro. Esto nos enseña algo profundo. Dios no necesita manifestaciones extraordinarias para comunicarse. A veces habla en cosas pequeñas, en circunstancias cotidianas, en palabras de una persona cercana, en la paz o inquietud del corazón. Si estás esperando el trueno, pero Dios está susurrando, no estás mirando en el lugar equivocado. El ruido de la vida moderna. El mundo en el que vivimos nunca ha sido tan ruidoso. Estamos rodeados de distracciones todo el tiempo. Móviles que no paran de vibrar, redes sociales que reclaman nuestra atención, problemas económicos, preocupaciones por el futuro, las prisas del día a día. Nuestra mente está constantemente sobrecargada y en medio de este caos intentamos escuchar a Dios. Pero ¿cómo podemos discernir su voz cuando nuestra cabeza está llena de tantas otras voces? Imagina que estás intentando escuchar música relajante en la radio, pero hay un ruido ensordecedor a tu alrededor. Sabes que la música está sonando, pero no puedes distinguirla. Lo mismo sucede con la voz de Dios. Él está hablando. Pero si nuestra mente está demasiado ocupada, demasiado preocupada, demasiado distraída, ¿seremos capaces de escuchar?
Por eso es fundamental crear momentos de silencio. Detente, respira, busca intencionalmente la presencia de Dios. No solo hablar, sino escuchar. Ahora piensa, ¿cuándo fue la última vez que realmente te tomaste el tiempo para escuchar a Dios? No preguntar, no hablar, sino escuchar. Y cuando Dios realmente guarda silencio. Pero, ¿y si, aunque intentemos escuchar, todo sigue igual? ¿Qué pasa si Dios realmente no dice nada? Aquí hay algo que pocos entienden. El silencio de Dios es también una respuesta. Es posible que te esté enseñando algo que solo entenderás más tarde. Su silencio puede estar preparándote, moldeándote, poniendo a prueba tu fe. Si Dios hablara como queremos todo el tiempo, ¿dónde estaría el ejercicio de la confianza? A veces, Él guarda silencio para que podamos desarrollar nuestra fe, para que podamos aprender a descansar en Él, incluso sin una respuesta inmediata. Piénselo. Cuando un profesor está dando un examen, explica todo de antemano, pero en el momento del examen permanece en silencio. ¿Significa esto que te ha abandonado? Por supuesto. Él ya os ha dado los conocimientos necesarios. Ahora quiere ver cómo lo aplicarás. ¿Y ahora? Quizás Dios parezca estar en silencio en tu vida en este momento. Quizás haya hecho preguntas que aún no han sido respondidas, pero ¿realmente está en silencio o aún no has logrado entender la respuesta? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar el trueno, empezaras a prestar atención al susurro? Ahora piensa en esto. ¿Qué puedes hacer a partir de hoy para abrir tus oídos espirituales? Si Dios habla, ¿por qué algunas personas pueden escuchar claramente su voz, mientras que otras parecen vivir en completo silencio espiritual? Dios elige a quien quiere responder, o algunos han aprendido a sintonizar mejor su percepción para captar lo que viene de Él. Esta es una pregunta que plantea muchas dudas, pero la respuesta es más sencilla de lo que parece. La verdad es que la sensibilidad espiritual no es un don concedido a unos pocos privilegiados, sino algo que puede y debe ser desarrollado por todos. Así como una persona puede entrenar sus oídos para percibir matices sutiles en la música o reconocer la voz de alguien en una multitud, también podemos aprender a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Pero para ello es necesario cultivar la comunión con Él. Imagínese dos personas viviendo en la misma casa. Uno de ellos pasa horas hablando con el otro residente, compartiendo historias, escuchando atentamente y desarrollando una fuerte conexión. La otra, en cambio, casi nunca intercambia palabras, está ocupada con sus propias preocupaciones y no deja lugar al diálogo. Ahora piense, si ambos oyen a esta persona llamar, ¿quién reconocerá su voz inmediatamente? La respuesta es obvia. Cualquiera que haya dedicado más tiempo a interactuar, escuchar y comprender la forma de hablar de la otra persona, podrá reconocer su voz sin esfuerzo. Lo mismo sucede con Dios. Quienes pasan tiempo con Él, quienes buscan sinceramente su presencia, naturalmente desarrollan una mayor sensibilidad para percibir cuando Él habla. Pero entonces, ¿Dios habla a todos o solo a unos pocos elegidos? Esta es una duda que muchos tienen. Algunas personas creen que Dios solo se comunica con pastores, profetas o personas extremadamente espirituales. Pero eso no es cierto. La Biblia nos muestra que Dios siempre quiso tener una relación con todos. Desde el Edén buscó la comunión con el hombre. Cuando Jesús vino a la tierra, rompió cualquier barrera que pudiera existir entre Dios y nosotros, abriendo el camino para que cada uno se acercara directamente. Entonces, si Dios habla a todos, ¿por qué no todos le escuchan? La respuesta está en los obstáculos que impiden nuestra audición espiritual. El primer gran obstáculo es la duda. Cuando una persona siempre está cuestionando si Dios realmente habla, si le importa, si está presente, termina por cerrarse a escuchar. Tu mente se concentra tanto en la incertidumbre que ignora cualquier respuesta que se le presente.
Es como alguien que enciende la radio, pero insiste en que no hay señal, incluso cuando la frecuencia ya ha sido capturada. Otro bloqueo común es miedo. Algunas personas, en el fondo, tienen miedo de escuchar a Dios. Tienen miedo de que Él les pida algo que requiera un cambio, que les revele algo difícil de aceptar, que les lleve a un camino diferente al que les gustaría seguir. El miedo paraliza y hace que la persona, consciente o inconscientemente, evite escuchar. La ansiedad también es un gran enemigo de la sensibilidad espiritual. Una mente acelerada, preocupada e inquieta tiene dificultades para percibir la presencia de Dios. La ansiedad hace que la persona espere respuestas inmediatas, sin darle tiempo a Dios para actuar. Muchas veces Dios está hablando, pero la ansiedad grita tan fuerte que no permite que se escuche su voz. Y luego está el falta de fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ante todo esto, surge una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer para desarrollar una conexión más profunda con Dios y afinar nuestros oídos espirituales? El primer paso es invertir tiempo en su presencia. Como cualquier relación, conocer la voz de Dios requiere convivencia. Cuanto más buscamos, más podemos reconocerlo en nuestra vida diaria. Cuando no confiamos, cuando no creemos que Él puede hablarnos, automáticamente nos alejamos de la posibilidad de escucharlo. Jesús siempre enfatizó que la fe era el elemento esencial para ver milagros, recibir respuestas y vivir una vida en conexión con Dios. Otro punto esencial es el práctica de la verdadera oración. Y aquí no hablamos de una oración mecánica y repetitiva, sino de un diálogo sincero en el que realmente abrimos nuestro corazón a Dios. Además, es fundamental aprender a silenciar a alma. Esto significa apagar el ruido externo, alejarse de las distracciones y crear momentos de quietud para que Dios pueda hablar. Si nunca le hacemos lugar, ¿cómo esperamos saber de Él? También debemos prestar atención a la forma en que ya ha hablado. Con demasiada frecuencia esperamos una respuesta específica, pero ignoramos otras formas en que Dios se comunica. Si aprendemos a reconocer las diferentes formas en que Él habla, nuestra sensibilidad será mucho mayor. Finalmente, debemos ejercitar la fe. Confía en que Dios está presente, incluso cuando no sentimos nada, incluso cuando las respuestas no llegan cuando las queremos. La fe no se trata de ver, sino de creer. Y cuanto más creemos, más podemos ver lo que antes pasaba desapercibido. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios estaba hablando, pero luego dudaste si era Él? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que creíste haber escuchado algo, pero luego te preguntaste si estaba solo en tu cabeza? Esto es más común de lo que parece, pero cuando aprendemos a desarrollar nuestra percepción, estas dudas desaparecen y su voz se vuelve más clara. Entonces, ¿estás dispuesto a profundizar más en esta conexión? ¿Estás listo para entrenar tus oídos espirituales y aprender a reconocer la voz de Dios en cada detalle? Si hay un medio por el cual Dios habla de manera indiscutible y accesible a todos, ese medio es su palabra. La Biblia no es solo un libro viejo, lleno de historias del pasado. Es la voz de Dios, escrita, viva y actual, llevando respuestas a cada duda, dirección para cada decisión y sabiduría para cada momento de la vida. Pero si la Biblia es tan clara, ¿por qué tanta gente tiene dificultades para escucharlo a través de ella? La respuesta está en la forma en que lo leemos. Para muchos, leer la palabra se ha convertido en una obligación, un hábito mecánico o incluso un desafío complicado. Pero Dios nunca quiso que fuera así. Su intención siempre ha sido que la Biblia sea un canal de comunicación directa con sus hijos, algo que transforme, ilumine y dirija. Por lo tanto, la pregunta no es si Dios habla a través de la Biblia, sino si la leemos con el corazón abierto a escuchar.
A menudo buscamos respuestas en todas partes menos en la palabra. Esperamos una señal visible, una confirmación externa, un acontecimiento extraordinario, cuando, en realidad, la respuesta ya está escrita hace siglos, esperando solo que recurramos a ella con atención y fe. La Biblia es la voz de Dios en forma de palabras. Cada versículo tiene el poder de hablar directamente a nuestros corazones. Pero, ¿cómo podemos leer las Escrituras de tal manera que realmente se conviertan en una fuente de dirección para nuestras vidas? El primer paso es abandonar la lectura superficial. Mucha gente lee la Biblia como si estuviera hojeando cualquier texto. Pero la palabra de Dios no debe leerse solo con la mente, sino con el espíritu. Cuando leemos solo por obligación o automáticamente, sin meditar lo que se dice, corremos el riesgo de perdernos lo que Dios quiere revelar. Por ello, es fundamental crear el hábito de leer con intención. Esto significa acercarse a la palabra con el corazón abierto, pedirle a Dios que hable a través de ella, reflexionar sobre cada pasaje y preguntar, ¿qué quiere el Señor mostrarme aquí? Otro error común es usar la Biblia solo como amuleto o buscar respuestas al azar, abriendo cualquier página y esperando que el primer versículo visto sea un mensaje directo a un problema específico. Si bien Dios puede usar este método ocasionalmente, no es la forma ideal de buscar su voz. La Biblia debe leerse continuamente, entendiendo el contexto de cada pasaje, permitiendo que Dios hable a lo largo del tiempo, y no solo en momentos aislados de desesperación. Si miramos las Escrituras, veremos que muchas personas recibieron instrucciones específicas de Dios a través de su palabra. Simplemente declaró, está escrito. Esto nos enseña que la Biblia es suficiente para aportar claridad a cualquier situación. Cuando conocemos la palabra, tenemos la respuesta antes de que surja la duda. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas de manera práctica? Un ejercicio muy eficaz es crear el hábito de leer las Escrituras no solo como un texto, sino como un diálogo con Dios. Por ejemplo, el rey Josías encontró el libro de la ley cuando se estaba restaurando el templo. Cuando lo leyó, se dio cuenta de que el pueblo se había alejado de Dios e inmediatamente tomó medidas para traer un avivamiento espiritual a Israel. Otro ejemplo es el mismo Jesús. Cuando fue tentado en el desierto, no necesitó señales externas ni manifestaciones sobrenaturales para responder al enemigo. Cuando abras la Biblia, haz una oración sencilla, pidiéndole a Dios que te revele algo específico de tu vida. Lee atentamente, subraya las palabras que te llamen la atención, reflexiona sobre cómo ese pasaje se aplica a tu situación actual y escribe las lecciones que aprendiste. La Biblia no es un libro cualquiera, ella está viva y cuando nos acercamos a ella con fe, nos damos cuenta de que Dios ya está hablando todo el tiempo. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo a través de la palabra? Dios no siempre habla directamente a nuestros corazones. Muchas veces Él elige utilizar a las personas como instrumentos para transmitirnos un mensaje específico. Esto puede suceder a través de un líder espiritual, un amigo cercano, o incluso un extraño que, sin saberlo, dice exactamente lo que necesitamos escuchar. ¿Quién nunca ha pasado por un momento de incertidumbre, ha dicho una oración en silencio y poco después ha recibido un consejo inesperado que parecía responder exactamente a su pregunta? Esto sucede porque Dios usa a las personas que nos rodean para guiarnos, corregirnos y animarnos. Pero, ¿cada palabra que recibimos de alguien proviene de Dios? ¿Cómo discernir cuándo un mensaje es realmente divino y cuándo es solo una opinión humana? La Biblia nos muestra varias veces cuando Dios usó a personas para hablar con otros. Un claro ejemplo de esto es Natán y David. David era un hombre conforme al corazón de Dios,
Pero en un momento de debilidad cometió un pecado grave al involucrarse con Betsabé y enviar a su marido a la muerte. Su error lo cegó y no pudo darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Entonces Dios envió a Natán. No lo acusó directamente, pero contó una parábola que conmovió profundamente a David, despertando su conciencia. Fue en ese momento que David se dio cuenta de su error, se arrepintió y buscó la misericordia de Dios. Esto nos enseña una lección importante. A veces estamos tan involucrados en una situación que no podemos verla con claridad. Luego, Dios usa a alguien de afuera para confrontarnos o dirigirnos. Otro ejemplo es Samuel y Saúl. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey, fue Samuel quien le llevó este mensaje. Aunque difícil de aceptar, esta era la voz de Dios transmitida a través de un hombre. Pero no toda palabra que proviene de otra persona es necesariamente una dirección divina. Necesitamos tener discernimiento para no seguir ningún consejo sin buscar confirmación. ¿Cuántas personas han tomado malas decisiones por seguir la opinión de otra persona sin consultar a Dios? Esto es peligroso. No todas las voces que nos influyen están alineadas con los propósitos de Dios para nuestras vidas. El peligro surge cuando anteponemos la voz humana a la voz de Dios. Algunos aceptan cualquier consejo como si fuera verdad absoluta, sin buscar la confirmación en la palabra, en la oración o en la paz interior que Dios da cuando algo proviene de Él. La Biblia también nos advierte sobre los falsos profetas, personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad siguen sus propias voluntades o intereses. Entonces, ¿cómo discernir cuando un mensaje realmente proviene de Dios? El primer criterio es comprobar si está alineado con la palabra. Dios nunca contradice su propia escritura. Si algo va en contra de los principios bíblicos, definitivamente no proviene de Él. El segundo criterio es la paz en el corazón. Cuando Dios habla, incluso si el mensaje es desafiante, trae una certeza interior. No significa que siempre será fácil de aceptar, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento acompaña la voz de Dios. El tercer criterio es la confirmación. Dios no tiene ningún problema en confirmar su palabra. Si tienes dudas sobre algo que escuchaste, pídele a Dios que te lo confirme. Puede hacerlo de diferentes maneras, a través de otro pasaje bíblico, de una circunstancia específica o incluso de otra persona. Ahora, piénselo. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que alguien le dijo algo que parecía una respuesta directa de Dios? ¿Alguna vez ha experimentado un momento en el que una palabra inesperada le brindó exactamente la respuesta que necesitaba? Si es así, esta puede haber sido una de las formas que Dios eligió para hablarte, y si aún no ha sucedido, presta atención. Es posible que Dios esté tratando de hablar a través de alguien a tu alrededor en este momento. ¿Alguna vez has estado en una situación que parecía completamente sin sentido, pero después de un tiempo te diste cuenta de que sucedió por una razón? ¿Ha enfrentado momentos difíciles que, en el futuro, resultaron fundamentales para que suceda algo más grande? A menudo, esperamos que Dios hable clara, audiblemente o mediante señales espectaculares, pero ignoramos el hecho de que Él ya se está comunicando con nosotros a través de los acontecimientos mismos de nuestras vidas. Nada de lo que sucede está fuera de su control. Ninguna situación pasa desapercibida. Y cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo cada detalle, cada cambio, cada giro, era parte de un plan más grande que no pudimos ver en ese momento. La pregunta es, ¿estamos lo suficientemente atentos para reconocer estas señales? A menudo llamamos coincidencia a lo que en realidad fue un movimiento estratégico de Dios para colocarnos exactamente donde deberíamos estar. La puerta que se cerró, el plan que no funcionó, la oportunidad que parecía perfecta,
pero se nos fue de las manos. En ese momento nos sentimos frustrados, confundidos e incluso heridos. Pero, ¿y si eso no fuera un obstáculo, sino más bien una desviación intencional de Dios para llevarnos a algo mejor? La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las circunstancias para enseñarnos, protegernos y dirigirnos. José es uno de los mayores ejemplos de esto. Desde muy joven tuvo grandes sueños, soñó que sería alguien importante, que ocuparía un puesto alto. Pero ¿qué pasó justo después? Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo llevaron a un país desconocido, lo agraviaron y lo encarcelaron por un crimen que no cometió. Durante años José vivió situaciones que, a los ojos humanos, parecían un gran fracaso. Pero lo que no sabía era que cada uno de estos eventos en realidad lo estaba acercando al propósito que Dios ya había delineado. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría ido a Egipto. Si no hubiera sido arrestado, nunca habría conocido a las personas que lo conectarían con el faraón. Y si no hubiera interpretado sueños en prisión, nunca habría sido nombrado gobernador, ni habría salvado a una nación entera del hambre. Cada detalle era parte del plan. Ahora, piensa en tu vida. ¿Hay algo que usted ha considerado un fracaso, pero que en el futuro puede resultar una parte esencial de lo que Dios tiene reservado para usted? El problema es que la mayoría de las veces queremos entenderlo todo ahora. Queremos ver la respuesta de inmediato, pero Dios obra en un tiempo diferente al nuestro. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos un fragmento. Por eso, cuando sucede algo inesperado y cambia por completo el rumbo de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es confiar. La confianza es lo que nos mantiene adelante cuando las cosas no tienen sentido. Cuando una puerta se cierra, en lugar de desesperarte, pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Porque cada circunstancia conlleva una lección. A menudo, Dios permite que algo suceda no para castigarnos, sino para prepararnos. Tal vez perdiste tu trabajo porque Dios sabía que si te quedabas allí podría pasar algo peor. Quizás una relación terminó porque Dios vio cosas que tú aún no podías ver. Quizás un proyecto que parecía prometedor fracasó porque Dios quiso llevarte por un camino aún mejor. Y cuando no podemos ver lo que nos espera, debemos aprender a descansar sabiendo que Dios ya está allí. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones que parecían difíciles, pero que luego resultaron ser una liberación? ¿Cuántas veces algo que veías como una derrota ha sido en realidad una protección? Es posible que Dios te esté hablando ahora mismo a través de tu situación actual. La cuestión no es solo comprender lo que está sucediendo, sino confiar en que Él está guiando cada detalle, incluso cuando no parece tener sentido. Si hoy te enfrentas a algo que no entiendes, respira hondo y recuerda: Dios nunca pierde el control. La puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Quizás en este momento te encuentres ante algo que parece difícil, pero después de un tiempo puedes mirar hacia atrás y darte cuenta de que ese momento fue esencial para que Dios te llevara a tu verdadero destino. Y cuando eso suceda, finalmente verás que Él ya estaba hablando todo el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de tomar una decisión y de repente algo dentro de ti te impidió seguir adelante? O, por el contrario, ¿alguna vez te has encontrado ante una elección incierta, pero con una paz tan profunda que no cabía duda de que era el camino correcto? Este sentimiento no es solo intuición, es una de las formas más sutiles y poderosas en las que Dios nos habla: la paz interior. La paz que viene de Dios no es solo la ausencia de conflictos, es una certeza silenciosa,
una convicción inexplicable que calma la mente y aporta seguridad, incluso cuando las circunstancias circundantes parecen inciertas. Asimismo, la inquietud interior puede ser una advertencia divina. Cuando Dios no aprueba algo, cuando quiere impedir que sigamos un camino peligroso, muchas veces sentiremos un peso, una sensación de malestar que parece no tener explicación lógica, pero que simplemente no nos permite avanzar con calma. Esto significa que muchas veces Dios no necesitará enviar un ángel o una visión para impedirnos tomar una mala decisión. Solo necesitamos ser conscientes de la presencia o ausencia de paz en nuestros corazones. En la Biblia encontramos varias historias que nos muestran cómo Dios usa esta herramienta para guiarnos. Un claro ejemplo es el apóstol Pablo. En Hechos 16, intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentó ir a otra región, pero nuevamente sintió una restricción interior. Solo después de esto, recibió una visión que lo dirigía a Macedonia. Si Pablo hubiera insistido en el primer camino, podría haber enfrentado dificultades innecesarias. Pero siguiendo la paz y respetando la inquietud que Dios puso en su corazón, encontró la dirección correcta. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido incómodo por algo, ignoraste ese sentimiento y luego te diste cuenta de que deberías haber escuchado ese sentimiento? Muchos entablan relaciones que, desde el principio, les generan malestar interno, pero persisten porque no quieren aceptar que no es para ellos. Después, terminan enfrentando sufrimientos que podrían haberse evitado. Otros aceptan oportunidades que parecen buenas, pero sienten un peso inexplicable al tomar la decisión. Al final, se dan cuenta de que ese camino no era la voluntad de Dios y enfrentan dolorosas consecuencias. El problema es que muchas veces ignoramos estas señales. Buscamos justificaciones racionales para seguir lo que ya sabemos que, en el fondo, no deberíamos seguir. Pero la verdad es que Dios siempre advierte, siempre da una señal. Él siempre pone como guía la paz o la inquietud, pero a nosotros nos toca prestar atención. Ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos desarrollar la sensibilidad para reconocer la paz de Dios? El primer paso es aprender a silenciar tu mente. Si estamos todo el tiempo ansiosos, inquietos, centrados solo en nuestros deseos y planes, será muy difícil percibir los susurros divinos. El segundo paso es observar cómo nos sentimos después de tomar una decisión. Si algo viene de Dios, la paz permanece, incluso ante los desafíos. Pero si algo no es suyo, tarde o temprano la inquietud empezará a crecer. El tercer paso es buscar confirmación. A Dios no le importa cuando le pedimos claridad. Él quiere que caminemos con certeza, no con dudas. Así que la próxima vez que tengas que elegir, presta atención. ¿Hay paz presente o hay una inquietud que te alerta? Quizás Dios ya esté hablando y todo lo que necesitas hacer es escuchar lo que Él está diciendo dentro de ti. Desde la antigüedad, Dios ha utilizado los sueños como un medio poderoso para comunicarse con las personas. En la Biblia encontramos varios relatos de hombres y mujeres que recibieron mensajes divinos durante el sueño. ¿Pero esto todavía sucede hoy? ¿Dios sigue hablando a través de los sueños o fue algo exclusivo del pasado? Antes de responder esta pregunta, debemos comprender la importancia de los sueños en la Biblia y cómo desempeñaron un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. En Génesis encontramos a José, hijo de Jacob, quien recibió sueños proféticos a temprana edad. En sus sueños, Dios le mostró que un día ocuparía una posición de autoridad. Al principio, esto parecía imposible. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado. Pero los años pasaron y en el momento adecuado,
Los sueños se hicieron realidad exactamente como Dios lo había revelado. Más tarde, José también interpretó los sueños de Faraón, que fueron esenciales para salvar a Egipto y otras naciones de una gran hambruna. Otro ejemplo sorprendente está en el Nuevo Testamento. José, el esposo de María, recibió instrucciones de Dios a través de sueños. Fue a través de ellos que supo que debía aceptar a María y luego huir a Egipto para proteger a Jesús. Estos ejemplos muestran que los sueños no eran simplemente experiencias aleatorias. Eran mensajes directos de Dios, dirigiendo, advirtiendo y revelando cosas que los personajes bíblicos no podían saber por sí solos. Pero todo sueño proviene de Dios. Esta es una duda común. No todos los sueños son mensajes divinos. Algunas son solo reflejos de nuestra mente, resultado de lo que experimentamos a diario. Entonces, ¿cómo se puede discernir cuando un sueño realmente proviene de Dios? Primero, los sueños que provienen de Dios tienen un significado que va más allá de lo que nuestra mente podría imaginar por sí sola. Traen un mensaje claro, una dirección o incluso una alerta. En segundo lugar, permanecen vivos en la memoria. A diferencia de los sueños comunes que pronto olvidamos, los sueños que provienen de Dios tienden a permanecer claros en nuestra mente, como si estuvieran grabados. En tercer lugar, traen un impacto profundo. Cuando Dios habla a través de un sueño, existe la sensación de que fue más que una experiencia nocturna. Pero ¿qué pasa con las visiones? Todavía suceden hoy. La Biblia nos dice que en los últimos días Dios derramaría su espíritu y que habría sueños y visiones. Esto significa que Él continúa manifestándose de esta manera. Muchas personas en todo el mundo dan testimonio de haber recibido sueños que dieron dirección a sus vidas, confirmaron algo importante o incluso sirvieron como una advertencia. Ahora bien, ¿cómo podemos orar para que Dios nos hable a través de los sueños? Lo primero es preguntar con sinceridad. Dios se revela a quienes lo buscan con el corazón abierto. Lo segundo es ser consciente. Si Dios habla a través de un sueño, es importante escribirlo, reflexionar sobre ello y buscar confirmación a través de la palabra. Finalmente, debemos tener discernimiento. No todo sueño es un mensaje de Dios y Él nunca nos dará una revelación que contradiga su palabra. Si Dios quiere hablarte a través de sueños, encontrará una manera de dejarlo claro. La gran pregunta es, ¿estás consciente de lo que Él puede estarte revelando mientras duermes? Si este mensaje resonó en ti y quieres desarrollar una conexión más profunda con Dios, escribe ahora en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz claramente. Y ahora, presta atención, porque lo que viene a continuación podría ser la respuesta que estabas buscando. Tal vez Dios ya te haya hablado y no te hayas dado cuenta, pero en el siguiente minuto todo puede aclararse. No te vayas ahora, porque esto podría cambiar completamente la forma en que ves sus señales en tu vida. Si hay algo que nos desafía constantemente, es el tiempo de Dios. Oramos, pedimos respuestas, esperamos señales, pero muchas veces parece que no pasa nada. El silencio se prolonga, las puertas permanecen cerradas y empezamos a preguntarnos, ¿está Dios realmente escuchando? Pero la verdad es que Dios no obra en nuestro tiempo. Él no se apresura porque estamos ansiosos, ni se demora porque estamos impacientes. Su reloj funciona según el propósito que Él ha establecido. Y cuando tratamos de apresurarlo, a menudo nos frustramos y tomamos malas decisiones. Nuestro problema no es solo esperar, sino cómo esperamos. Muchos oran por una respuesta, pero quieren que llegue de inmediato. Quieren ver todo resuelto ahora, sin pasar por el proceso que Dios determinó. ¿Qué pasa si la respuesta de Dios no es sí o no,
sino espera. Esta es la respuesta más difícil de aceptar, porque requiere paciencia, confianza y una fe inquebrantable. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que tuvieron que esperar pacientemente a que se cumpliera la promesa de Dios. Abraham, por ejemplo, recibió de Dios la promesa de que sería padre de una gran nación. Pero pasaron los años y no pasó nada. Él y Sara crecieron y la promesa parecía cada vez más lejana. La ansiedad se apoderó de ellos y decidieron intentar resolver la situación por su cuenta. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, y así nació Ismael. Pero esa no era la promesa que Dios había hecho. Intentaron apresurar el plan de Dios, y esto tuvo consecuencias difíciles. En el momento oportuno, cuando todo parecía imposible a los ojos humanos, Dios cumplió su palabra y nació Isaac. Esto nos enseña una lección importante. Cuando intentamos acelerar el tiempo de Dios, podemos crear problemas que no necesitamos enfrentar. Otro ejemplo es David. Fue ungido rey a una edad temprana, pero pasaron años antes de que finalmente asumiera el trono. Durante este tiempo tuvo que huir, esconderse en cuevas, soportar persecución y aprender a depender completamente de Dios. Si David hubiera intentado tomar el trono por su cuenta, sin esperar el tiempo de Dios, no habría sido el rey que fue. El proceso de espera sirvió para prepararlo. ¿Y con qué frecuencia nos pasa esto? Queremos que algo suceda ahora, pero Dios nos está moldeando, enseñándonos, fortaleciéndonos, para que podamos sostener lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Las prisas y la ansiedad pueden impedirnos escuchar la voz de Dios. Cuando estamos ansiosos, tomamos decisiones apresuradas, estamos ciegos a sus señales y muchas veces confundimos nuestras emociones con la dirección que Él quiere darnos. Si Dios te está haciendo esperar, no es castigo, es preparación. Ahora piensa en esto. ¿Estás esperando el momento de Dios o estás tratando de apresurarlo? Quizás la respuesta que estabas esperando ya se haya dado a conocer, pero aún no ha llegado el momento adecuado para recibirla. Dios nunca llega tarde. Cuando llegue el momento perfecto, verás que todo era parte del plan. Dios siempre habla, pero estamos escuchando, y lo más importante, cuando escuchamos, estamos obedeciendo. Muchas personas pasan su vida pidiéndole a Dios señales y dirección, pero cuando reciben una respuesta, dudan, la ignoran o simplemente eligen no obedecer. Luego comienzan a preguntarse por qué parece estar en silencio. La verdad es que Dios no desperdicia sus palabras. Si Él ya te dijo algo, pero no obedeciste, ¿por qué te daría nuevas instrucciones? Muchas veces nos estancamos en nuestras oraciones, porque Dios ya dio el primer paso, pero nosotros nos resistimos. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Puede Dios seguir hablando si ignoramos las primeras señales? La respuesta depende de nuestro corazón. Si lo ignoramos por distracción o porque no entendemos, Él puede confirmar de otras maneras, reafirmar su palabra y traernos claridad. Pero si lo ignoramos por terquedad, miedo o porque no nos gusta la respuesta, podemos alejarnos de su dirección y terminar cosechando las consecuencias de nuestra desobediencia. La Biblia nos da un claro ejemplo de esto: Jonás. Jonás recibió una orden directa de Dios de ir a Nínive y anunciar un mensaje de arrepentimiento, pero no le gustó esta misión. No quería que esas personas tuvieran la oportunidad de arrepentirse, así que decidió huir. En lugar de ir a donde Dios lo envió, abordó un barco en dirección opuesta. Pero ¿realmente puede alguien huir de Dios? La desobediencia de Jonás trajo tormentas, no solo para él, sino para todos los que lo rodean. Cuando intentamos escapar de la voluntad de Dios, no solo nos estamos alejando de nuestra misión, también estamos creando problemas que podrían haberse evitado.
En el caso de Jonás, Dios tuvo que actuar drásticamente para devolverlo al camino correcto. Fue arrojado al mar y tragado por un gran pez, donde permaneció 3 días y 3 noches. Solo entonces se arrepintió y decidió obedecer. Esto nos enseña algo fundamental. Obedecer desde el principio evita sufrimientos innecesarios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de algo, pero dudaste, tuviste miedo o intentaste buscar otro camino? El miedo a obedecer puede resultar paralizante. A veces Dios nos pide que hagamos algo que parece difícil, desafiante, fuera de nuestra zona de confort. Pero cada acto de obediencia nos acerca al propósito que Él tiene para nosotros. Ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo saber si realmente una dirección vino de Dios antes de actuar? Primero, asegúrese de que esté alineado con la palabra. Dios nunca nos pedirá nada que contradiga sus principios. En segundo lugar, observe si la paz acompaña a esta decisión. Si hay confusión, duda e inquietud, puede ser señal de que no proviene de Él. En tercer lugar, busque confirmación. Dios no tiene ningún problema en confirmar su voluntad, ya sea a través de la oración, la Biblia o incluso a través de las personas que utiliza para hablarnos. Si Dios ya te ha dado una dirección, ¿qué te queda por obedecer? Recuerda, Jonás tuvo que atravesar el fondo del mar antes de comprender que el mejor camino siempre será el que Dios nos muestre. Que no hace falta llegar al límite para entender esto. No todas las señales provienen de Dios. No todas las voces que escuchamos en nuestros corazones son divinas. No todas las direcciones que parecen buenas en realidad nos llevan al camino correcto. Esta es una verdad que muchos ignoran. En su deseo de escuchar a Dios y recibir respuestas rápidas, muchos terminan siguiendo las voces equivocadas. Sus propias emociones, opiniones humanas e incluso influencias espirituales engañosas. La Biblia nos advierte claramente sobre esto. En 1 Juan 4:1 está escrito: Amados, no creáis en todo espíritu, sino examinad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto significa que debemos probar, analizar y discernir si lo que escuchamos realmente proviene de Dios. Pero ¿cómo hacer esto? Primero, debemos aprender a diferenciar la voz de Dios de nuestra propia mente y de las influencias externas. La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando nos desafía. No genera confusión, miedo o desesperación. Nuestra propia mente suele estar dominada por la ansiedad, la inseguridad y los deseos personales. Si se toma una decisión basándose únicamente en impulsos emocionales, existe una alta probabilidad de que no sea una dirección divina. Otro factor importante es la influencia externa. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Opiniones de amigos, consejos de la sociedad, tendencias del mundo. Pero la voz de Dios nunca se dejará guiar por lo popular o por lo que agrada a todos. Ella se dejará guiar por la verdad. Es por eso, cada señal necesita ser confirmada por la palabra. Dios nunca nos dirá algo que vaya en contra de lo que ya ha revelado en la Biblia. Si una señal o dirección contradice las Escrituras, no puede ser de Dios. Desafortunadamente, muchas personas toman malas decisiones porque aceptan cualquier cosa como una respuesta divina sin buscar confirmación. La Biblia nos da ejemplos claros de señales falsas y de cómo pueden engañar incluso a aquellos que quieren seguir a Dios. En Éxodo, cuando Moisés fue enviado ante el faraón, los magos egipcios realizaron señales similares a las que realizó Moisés. Transformaron varas en serpientes y replicaron algunas plagas. Esto nos enseña que no toda señal sobrenatural proviene de Dios. Otro ejemplo está en 2 Corintios 11:14, donde Pablo nos advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz.
Esto significa que no todo lo que parece espiritual, bello e iluminado en realidad proviene del Señor. Entonces, ¿cómo desarrollar el discernimiento espiritual para no dejarse engañar? El primer paso es vivir en comunión con Dios. Cuanto más lo conocemos, más reconocemos su voz y nos damos cuenta cuando algo no coincide con su naturaleza. El segundo paso es probar cada dirección recibida. Antes de actuar, pregunte, ¿se alinea esto con la Biblia? ¿Refleja esto el carácter de Dios? ¿Esto me acerca a Él o me aleja? El tercer paso es buscar confirmación. Dios no tiene problema en reafirmar su voluntad. Si algo viene de Él puede confirmarlo a través de la palabra, la paz en el corazón y circunstancias que no dejan lugar a dudas. Ahora, piensa en esto. ¿Alguna vez has tomado una decisión pensando que era Dios hablando, pero luego te diste cuenta de que no era así? Si es así, esto sirve como una experiencia de aprendizaje. Lo importante es que, a partir de ahora, aprendas a poner a prueba cada signo y desarrolles una sensibilidad espiritual que te proteja del engaño. Porque Dios siempre habla, pero a nosotros nos corresponde discernir, OMS está hablando. Pero ¿qué pasa cuando Dios parece estar en silencio? ¿Qué pasa si, incluso después de comprobar las señales, todavía quedan dudas? Podría ser que Él ya haya hablado y simplemente no te diste cuenta. Hay momentos en que el silencio de Dios es la mayor respuesta de todas. Pero ¿cómo podemos entender este silencio y saber lo que realmente quiere decir? Lo que viene después puede cambiar completamente la forma en que ves los momentos en los que Dios parece distante. Quédate conmigo, porque esta revelación podría ser justo lo que necesitas ahora mismo. Pocas cosas son tan desafiantes en la vida cristiana como lidiar con el silencio de Dios. Oramos, buscamos respuestas, esperamos una señal, pero no pasa nada. La sensación de que Él está lejos puede resultar angustiosa. Pero ¿y si este silencio no es abandono, sino más bien una respuesta? Dios no siempre habla de la manera que esperamos. A veces Él guarda silencio, porque ya nos ha dado la respuesta, pero no queremos aceptarla. Otras veces nos está enseñando a confiar, a crecer, a madurar nuestra fe. Y hay ocasiones en las que Dios guarda silencio simplemente porque todavía no estamos preparados para escuchar lo que tiene que decir. Imagínese a un padre tratando de enseñarle algo a un niño pequeño. Hay cosas que puede explicar inmediatamente, pero hay verdades que el niño solo entenderá cuando sea mayor. Lo mismo sucede con Dios. Él sabe el momento adecuado para revelar lo que necesitamos saber. El silencio de Dios puede ser una prueba de fe. Cuando todo está claro, cuando las respuestas llegan rápidamente, es fácil confiar. Pero ¿qué pasa cuando Dios no responde? Y cuando los días se conviertan en meses y los meses en años y lo único que consigamos sea el silencio. Es en este momento que nuestra fe es puesta a prueba. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que enfrentaron períodos de silencio divino y necesitaron aprender a confiar incluso sin escuchar una respuesta inmediata. Job es uno de los mayores ejemplos de esto. Lo perdió todo: familia, posesiones, salud, y clamó a Dios en medio de su dolor. Pero durante mucho tiempo, Dios permaneció en silencio. Job no entendía lo que estaba pasando, pero aún así decidió permanecer fiel. Cuando Dios finalmente habló, no dio explicaciones detalladas. Simplemente le recordó a Job quién era él y su poder sobre todas las cosas. Esto fue suficiente para restaurar su fe. Otro ejemplo es Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron los años y no pasó nada. El silencio de Dios podría haberse interpretado como un olvido, pero en realidad fue un periodo de preparación. En el momento oportuno, la promesa se cumplió. Jesús también enfrentó el silencio de Dios. En el momento más difícil de su camino, en la cruz gritó:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un momento pareció que el Padre estaba lejos, pero ese silencio era parte de un plan mayor, un propósito que transformaría a la humanidad para siempre. Entonces, si sientes que Dios está en silencio ahora, no significa que te haya abandonado. Significa que algo está sucediendo detrás de escena, algo que aún no puedes ver. Pero, ¿cómo mantienes la fe en estos momentos? Primero, recuerda quién es Dios. Su carácter no cambia. Si Él te ha guiado antes, continuará guiándote, incluso si ahora parece estar en silencio. En segundo lugar, confíe en el proceso. Si Dios no responde, tal vez sea porque la respuesta aún no está lista para ser revelada. En tercer lugar, sigue buscando. El silencio de Dios nunca debe ser una excusa para renunciar a la fe. Al contrario, debería ser un impulso para profundizar aún más en Él. Y finalmente, recuerda que incluso el silencio de Dios tiene un propósito. Quizás no lo entiendas ahora, pero con el tiempo todo tendrá sentido. Si Dios habla todo el tiempo, ¿por qué tantas personas tienen dificultades para escuchar su voz? ¿Por qué hay momentos en los que parece que las respuestas no llegan, las señales no son claras y todo sigue siendo un gran misterio? La respuesta puede estar en la forma en que oramos. La oración no es solo un ritual religioso o un grito de ayuda cuando lo necesitamos. Es un canal directo de comunicación con Dios, un espacio donde no solo hablamos, sino que también escuchamos. Pero estamos orando de la manera correcta. A menudo hablamos demasiado y escuchamos muy poco. Hacemos largas listas de peticiones, expresamos nuestras frustraciones, rogamos respuestas, pero no nos detenemos a escuchar. La oración eficaz no es solo una cuestión de palabras, sino de conexión. La Biblia nos enseña que Jesús tenía la costumbre de retirarse a orar. Buscó momentos de intimidad con el Padre, no solo para pedir, sino para alinear su corazón con la voluntad divina. Si incluso Jesús, que era el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Pero hay algo que potencia esta búsqueda de dirección: el ayuno. El ayuno no es solo una práctica de privación de alimentos. Es un acto espiritual profundo, donde renunciamos a lo terrenal para conectarnos más intensamente con Dios. En la Biblia vemos que el ayuno se utilizaba a menudo antes de decisiones importantes. Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Daniel ayunó para buscar comprensión sobre las visiones. El apóstol Pablo ayunó antes de embarcarse en misiones importantes. Esto nos enseña que cuando buscamos respuestas más claras, tomar tiempo para ayunar puede abrir nuestros oídos espirituales y hacernos más sensibles a la voz de Dios. Pero hay errores comunes que muchas veces impiden que nuestra oración sea efectiva. El primer error es la oración sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si oramos, pero en el fondo no creemos que Él pueda responder, ya hemos empezado por el camino equivocado. El segundo error es la oración basada únicamente en peticiones. Dios no es un contador de cumplimiento de deseos. Quiere una relación. Si nuestra oración es solo una lista de cosas que queremos, nos estamos perdiendo el propósito más profundo de este momento. El tercer error es no esperar. Muchos oran, pero luego siguen con su vida con normalidad, sin esperar respuestas, sin observar las señales, sin dar espacio a que Dios hable. La oración eficaz implica fe, comunión y paciencia. Si queremos entender las señales de Dios, debemos aprender a orar de la manera correcta. Ahora piensa en esto: ¿cuándo fue la última vez que oraste y realmente esperaste una respuesta? Quizás la respuesta que buscas ya esté en camino. Si Dios siempre está hablando, ¿por qué tantas personas sienten que no pueden oírlo? ¿Por qué algunos tienen claridad sobre su voluntad
mientras otros viven en constante incertidumbre, sin rumbo y sin respuestas. La verdad es que hay barreras espirituales que pueden impedirnos discernir la voz de Dios, bloqueos que nublan nuestra percepción y nos dejan confundidos. Incluso podemos pedir señales, buscar respuestas, pero si no se eliminan estas barreras, seguiremos sin ver con claridad lo que Dios ya está revelando. La mayor de estas barreras es el pecado. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también embota nuestra sensibilidad espiritual. Cuando elegimos vivir en desobediencia, ignoramos repetidamente su voz, endurecemos nuestro corazón y nos volvemos cada vez menos capaces de reconocerlo. La Biblia dice en Isaías 59:2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ocultan de vosotros su rostro, para que no os oiga». Esto significa que Dios no deja de hablar, pero el pecado crea una barrera que impide que su voz se escuche con claridad. Y el problema no es solo el pecado visible, como la mentira, el orgullo y la injusticia. A menudo son pecados internos, escondidos dentro de nosotros, como heridas no resueltas, falta de perdón, resentimientos y motivaciones equivocadas. Si nuestro corazón está lleno de cosas que nos alejan de Dios, ¿cómo podemos escucharlo claramente? Muchos esperan una respuesta de Dios, pero continúan albergando malos sentimientos, permitiendo que los pensamientos negativos los dominen y aferrándose a errores del pasado. ¿Cómo podemos esperar que Dios hable si dentro de nosotros hay tanto ruido, tanta distracción, tanto equipaje que no queremos soltar? Otra barrera que nos impide escuchar a Dios es la duda e incredulidad. La Biblia nos enseña que quien pide algo a Dios debe hacerlo con fe, indudablemente. Santiago 1, 6, 7 dice, «Pero pide con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, que es llevada por el viento y lanzada de un lugar a otro. No piense tal hombre que recibirá algo del Señor». Si dudamos de que Dios pueda hablarnos, si no creemos que Él esté interesado en guiarnos, ya hemos cerrado la puerta antes de que Él pueda respondernos. La incredulidad nos vuelve espiritualmente sordos. Nos hace buscar explicaciones racionales para todo, ignorando la forma en que Dios quiere actuar. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablar, pero por falta de fe decidimos no creer? La Biblia está llena de ejemplos de personas que perdieron grandes oportunidades porque no creyeron. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años porque no creyó en la promesa de Dios. El joven rico se alejó de Jesús porque no tenía la fe suficiente para dejarlo todo y seguirlo. Incluso Tomás, uno de los discípulos, tuvo dificultades para creer sin ver. Pero cuando elegimos confiar, cuando decidimos creer antes de que podamos ver, comenzamos a darnos cuenta de que Dios nunca ha estado en silencio. Él siempre estaba hablando. Ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón para estar listos para escuchar a Dios? El primer paso hacia esto es reconocer las barreras. Pregúntate, ¿qué podría impedirme escuchar a Dios? ¿Hay algo en mi vida que está bloqueando mi sensibilidad espiritual? El segundo paso es arrepentirse. El arrepentimiento no es solo una disculpa a Dios, sino una decisión de cambiar. Si nos damos cuenta de que hay algo en nosotros que ha sido un bloqueo, necesitamos acudir a Él con un corazón sincero y dispuesto a corregir lo que sea necesario. El tercer paso es buscar la santidad. Cuanto más nos acercamos a Dios, más reconocemos su voz. Así como una radio necesita estar sintonizada en la frecuencia correcta para captar la señal, nuestras vidas deben estar alineadas con Dios para que podamos escucharlo con claridad. Y hay algo fundamental en este proceso: silencio intencional. Si queremos escuchar a Dios, debemos reducir el ruido que nos rodea.
Vivimos en un mundo ajetreado, lleno de distracciones. Si nunca nos detenemos para aquietar nuestras mentes y buscar intencionalmente a Dios, ¿cómo podemos discernir su voz en medio del caos? Si sientes que Dios está lejos, quizás no sea Él quien se ha alejado. Tal vez sea hora de mirar hacia adentro y derribar las barreras que te han impedido escucharlo. Porque cuando esas barreras caigan, te darás cuenta de que Él nunca estuvo lejos. Él siempre estaba hablando. Solo necesitabas despejar el camino para escucharlo. Mucha gente cree que los signos de Dios están reservados solo a personajes bíblicos, como Moisés, Elías o Pablo. Pero Dios nunca dejó de hablar. Él continúa manifestándose, continúa guiando y continúa usando señales para guiarnos hacia su propósito. La diferencia entre quienes perciben las señales y quienes no está en la sensibilidad espiritual. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, nos damos cuenta de que Él siempre ha estado hablando. Y hay historias que lo demuestran. Una joven estaba a punto de aceptar un trabajo que le parecía la oportunidad perfecta. El salario era alto, el puesto prometedor y todo indicaba que ese era el camino correcto. Pero algo dentro de ella no estaba en paz. Incluso con todas las ventajas sobre el papel, su corazón estaba inquieto. Ella oró pidiendo una señal de Dios, pero no escuchó una respuesta directa. Entonces decidió seguir adelante y aceptó la propuesta. El primer día algo se sintió mal. En el segundo las sensaciones empeoraron. Al final de la primera semana, la empresa se declaró en quiebra y todos los empleados fueron despedidos sin compensación alguna. Ella estaba perpleja. Dios había tratado de advertirle, pero, confiando más en la lógica que en la paz interior, ignoró la señal. Fue en ese momento que comprendió. El silencio de Dios puede ser una advertencia, y la inquietud interior es a menudo una señal clara de que no debemos avanzar en una determinada dirección. Otro caso impactante le ocurrió a un hombre que conducía hacia una cita importante. Durante el viaje, sintió una fuerte impresión en su corazón de cambiar de camino. Parecía irracional. Llevaba años recorriendo el mismo camino y todo indicaba que era el camino más rápido, pero el sentimiento no desapareció. Entonces decidió obedecer y cambió de dirección. Poco después, descubrió que, en la carretera que solía tomar, se había producido un grave accidente exactamente a la hora en que pasaba. Si no hubiera seguido el impulso que sintió, podría haber estado entre las víctimas. Este testimonio nos recuerda que Dios no siempre hablará audiblemente, pero puede usar una sensación fuerte dentro de nosotros para librarnos del peligro. Y hay historias aún más sorprendentes. Una mujer afrontaba una de las peores etapas de su vida. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba destruido y ya no veía el sentido de continuar. Una noche, desesperada, oró: «Dios, si realmente te importo, muéstrame una señal». Al día siguiente, al salir de casa, encontró una nota en el suelo. Era un trozo de papel arrugado que probablemente se le había caído de la mano a alguien. Cuando tomó la nota y la abrió, encontró que estaba escrito: «No temáis, porque yo estoy con vosotros. Yo soy el Señor vuestro Dios y nunca os abandonaré». Era un extracto de Isaías 41:10. Ese mensaje fue suficiente para devolverle la esperanza. Ella entendió que Dios había respondido de una manera que nunca hubiera esperado. Esto nos enseña que Dios puede usar cualquier cosa para darnos una señal. Un verso, una canción, una palabra de un extraño o incluso algo aparentemente sin importancia, como un trozo de papel en el suelo. Mucha gente vive testimonios como este. Algunos notan las señales en el momento adecuado. Otros solo los entienden después de haber tomado el camino equivocado. Pero Dios sigue hablando. El caso es, ¿has estado prestando atención? Quizás Él ya te haya dado una señal. Quizás ya haya intentado mostrarte algo. Tal vez la respuesta que buscas esté justo frente a ti,
esperando a que tu corazón se abra para ver. Porque Dios no oculta sus respuestas, solo espera que estés listo para reconocerlos. Ahora que entiendes cómo habla Dios, cómo se revela y cómo sus señales pueden estar a tu alrededor, surge una pregunta fundamental. ¿Qué hacer a partir de ahora? No basta con saber que Dios habla, debes estar preparado para escuchar. Es necesario desarrollar la sensibilidad espiritual para percibir las señales en el momento adecuado y no solo comprenderlas cuando todo ya ha sucedido. Y eso requiere algo más que conocimiento, requiere práctica. Quizás, hasta hoy, has esperado que Dios te hablara de forma clara, audible y visible. Y quizás oraste por una señal, pero en lugar de prestar atención a los detalles, esperaste algo extraordinario. Pero, ¿qué pasa si las señales ya están a tu alrededor? ¿Qué pasa si Dios ya está hablando, pero tu mente todavía está demasiado distraída para darte cuenta? A partir de hoy, puedes empezar a cambiar eso. A continuación, se ofrecen algunos pasos prácticos para desarrollar su conciencia espiritual y aprender a reconocer los signos de Dios con mayor claridad. 1. Reserva un tiempo cada día para silenciar tu mente. Vivimos en un mundo ruidoso. Nuestra mente está constantemente llena de información, preocupaciones, planes, ansiedad. Y en medio de este torbellino, intentamos escuchar a Dios. Pero Dios no compite con el ruido, habla en el silencio. Si quieres notar sus señales, debes comenzar por crear momentos de silencio. Apaga tu celular, manténgase alejado de las distracciones, separar al menos 10 minutos de tu día, simplemente guardar silencio ante Dios. No pidas nada, simplemente esté ahí disponible. Al principio puede parecer difícil. Tu mente intentará acelerar 1000 pensamientos, pero con el tiempo te darás cuenta de cómo este simple hábito puede transformar la forma en que sientes la presencia de Dios. Porque muchas veces Él ya está hablando. Solo necesitamos aprender a escuchar. 2. Pide confirmación, pero estate dispuesto a aceptar la respuesta. Dios no tiene ningún problema en confirmar su voluntad. Si sientes que Él te está dirigiendo hacia algo, pide confirmación, pero prepárate para aceptar lo que venga. Mucha gente pide señales, pero cuando reciben una respuesta que no les gusta, simplemente la ignoran. Quieren que Dios confirme solo lo que ya han decidido, pero confiar en Dios significa estar listos para seguir su voz, incluso cuando la respuesta no sea la que esperábamos. Así que la próxima vez que pidas una señal, hazlo con el corazón abierto. ¿Qué pasa si la respuesta es diferente de lo que querías? Si Dios dice no, ¿estarás listo para obedecer? 3. Presta atención a las pequeñas cosas. No todas las señales de Dios serán espectaculares. Puede utilizar detalles, frases inesperadas, conversaciones casuales, algo que lees por accidente, una puerta que se cierra en el momento justo. Muchas respuestas que buscábamos ya nos han sido dadas, pero pasaron desapercibidas porque esperábamos algo grandioso. Dios no necesita truenos para hablar. A menudo utiliza el viento suave, así que ten cuidado. Observa tu rutina. Presta atención a las coincidencias que no lo parecen. Quizás Dios ya te haya mostrado algo de lo que aún no te has dado cuenta. 4. Ejercita la gratitud y la confianza. Cuando estamos demasiado ansiosos por obtener respuestas, nuestra visión espiritual se vuelve opaca. Empezamos a buscar señales por desesperación, en lugar de buscar la comunión. La gratitud nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Cuando damos gracias, incluso sin entenderlo, demostramos que estamos dispuestos a esperar y confiar en que Él ya tiene el control. Si hoy sientes que Dios guarda silencio, practica la gratitud. Da gracias no solo por lo que ya ha hecho, sino por lo que hará, porque incluso cuando no lo vemos, Él sigue actuando. 5. Escribe tus oraciones.
y las señales que notes. Dios habla de maneras que a menudo solo entendemos más tarde. Una práctica poderosa es llevar un diario espiritual. Escribe tus oraciones, tus dudas, las señales que notes, las respuestas que recibas. Con el tiempo, cuando vuelvas a leer lo que escribiste, verás patrones, notarás respuestas que antes parecían invisibles, verás la fidelidad de Dios a lo largo de los días. Muchas veces pensamos que Dios está lejos, pero cuando miramos atrás, vemos que Él siempre estuvo ahí, gestionando todo a la perfección. Y ahora te pregunto, ¿qué ya te ha hablado Dios, pero aún no te has dado cuenta? Quizás esperabas algo espectacular, pero Dios ya te dio la respuesta en el silencio. Quizás pediste una señal, pero Él ya cerró una puerta que aún insistes en tocar. Quizás Él ya haya puesto paz en un camino y inquietud en otro, pero tú has ignorado estas señales internas. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo en automático, esperando que Dios hable de otra manera? ¿O empezarás a practicar estos pasos, agudizando tu percepción espiritual para reconocer las señales que ya te rodean? La elección es tuya. Pero una cosa es segura: Dios nunca dejó de hablar. El caso es, ¿estás listo para escuchar? A lo largo de este video, exploramos algo que puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con Dios. Tú descubriste que Dios habla todo el tiempo, pero muchas veces somos nosotros los que no podemos oírlo. Vimos que Él usa la Biblia, las personas, los acontecimientos de la vida, los sueños e incluso la paz interior o la inquietud para guiarnos. Hablamos de cómo el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que su silencio, lejos de ser una ausencia, puede ser una respuesta poderosa, una prueba de fe o una preparación para algo mayor. Aprendiste que la oración y el ayuno sintonizan nuestra percepción espiritual y que existen barreras como el pecado, la duda y la incredulidad que pueden impedirnos discernir la voz de Dios. Y finalmente vimos testimonios reales de personas que reconocieron las señales y transformaron sus vidas. Ahora solo queda una pregunta: ¿qué vas a hacer con todo esto? Puedes apagar este vídeo y volver a tu rutina habitual. O puede tomar una decisión ahora mismo, eligiendo ser alguien que no solo busca las señales, sino que las reconoce, obedece y vive según la voluntad de Dios. Pero antes de que te decidas, quiero preguntarte algo. Si Dios te hablara hoy, ¿estarías dispuesto a escuchar? Si lo crees, pruébalo ahora. Deja en los comentarios: estoy listo para escuchar la voz de Dios. Esto no es solo una frase. Es un compromiso, es una declaración al mundo espiritual de que estás dispuesto a volverte más sensible a su voz. Y nosotros en el canal reconozcamos tu actitud. Dejaremos un me gusta en tu comentario como señal de que estamos juntos en este camino de fe. Pero no te detengas aquí. Si este mensaje tuvo sentido para ti, comparte este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser el instrumento que Él utilice para hablarle a alguien hoy. Y ahora, una advertencia importante. Lo que viene a continuación podría ser el complemento que falta para que finalmente lo entiendas cómo Dios se está comunicando contigo. En la pantalla verás 2 videos recomendados. Cada uno de ellos aporta algo esencial a este viaje. Elige uno y sigue aprendiendo, porque Dios puede estar a punto de revelarte algo que cambiará por completo el curso de tu vida. Entonces, vamos, comenta ahora: estoy listo para escuchar la voz de Dios. Suscríbete al canal y haz clic en uno de los videos sugeridos. Tu próximo paso comienza ahora. No ignores este llamado. Dios está hablando. ¿Estás escuchando?